Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a su canal, People, Canal Católico. Y hoy vamos a hablar un tema con el hermano Obed Muñez. Si María es o no es madre de Dios. Él dice que no es madre de Dios. Eso lo vamos a ver. Y dice así. Lucas 1. San Lucas 1:34. Pero María dijo al ángel, ¿cómo ha de ser eso? Pues no, yo no conoceré, jamás conoceré varón alguno. Pregunta. El ángel le respondió, le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oh, dará. Por esta causa el fruto santo que ha de ti de nacer será llamado Hijo de Dios. Si él será llamado Hijo de Dios, ¿quién es la madre? La madre es la madre de Dios. Él me va a tener que refutar ese versículo. Ahora los vamos a Mateo. Vamos a irlos a Mateo, capítulo 1, versículo del 20 al 25. Dice así. Tanto en este pensamiento, aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole a José, hijo de David, no temas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque el que se ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Así que parirá un hijo, a quien le pondrán por nombre Jesús, pues él es el que ha salvar a su pueblo o librar de sus pecados. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de las promesas del Señor por el profeta, que dice, sabe que una virgen concebirá y parirá un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer virgen y siendo virgen tuvo un hijo y no tuvo relaciones sexuales con David, pero con José. No tuvo relaciones sexuales con José. El hermano me tiene que demostrar. Ayudar a leer, Pete, te va la señal. Apaga tu cámara, Pete, te va la señal. Bueno. No, claro que no. Apaga tu cámara para que no se te vaya la señal. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, más o menos. Mejor. Sí, pero mejor apaga tu cámara para que la señal de internet sea mejor. Permítame. Exacto. Déjeme volver a apagar mi cámara. Capo. A ver. Ya, listo, ahora sí. Continúa. Bueno, como ya dije, te leí estos versículos de la Biblia. Los dice que María, durante el parto, después del parto, va a ser virgen. Él me tiene que demostrar ahí, con esos versículos que le leí, con Lucas 1, 34, 35, en Mateo 1, del 20 al 25, que ahí dice que nuestro Señor Jesús nació de una mujer que no iba a ser virgen. Él me tiene que demostrar eso, porque
La profecía dice, y vamos a irnos a la profecía, en el Isaías 7:14 nos dice lo siguiente. Vamos a irlos a Isaías 7:14 y vamos a ver lo que nos dice la profecía. La profecía dice lo siguiente. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Saben que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, en Lucas 1:35 dice que va a ser hijo de Dios. Por lo tanto, si es hijo de Dios, ¿quién es la madre? Es la madre de Dios. Así que él me va a tener que refutar esos versículos. Adelante. Otilia, vuélvale a poner su tiempo. Y apagaré mi micrófono. Gracias, Pitul. Bueno, en primer lugar, me presento, ¿verdad? Mi nombre es Joel Moody, desde la República de Perú. En primer lugar, el tema del día de hoy creo que no era sobre si María es madre o no es madre de Dios, porque de hecho los cristianos reformados sí creemos en Teotocos. Creo que de parte de mi estimado Pitul había una confusión, pero bueno, está bien, es pasable, ¿verdad? Es pasable. De hecho, son los hermanos, nuestros hermanos cristianos evangélicos, los que en la gran mayoría no comparten la postura, ¿verdad? Y dentro del cristianismo es un tema plausible para nosotros y es una divergencia plausible, siempre y cuando no se niegue la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el punto aquí ahora a tratar, dejando en claro eso, que los cristianos reformados creemos en Teotocos, el punto a tratar es ahora ver el tema si María fue virgen antes, durante y después del parto. La Biblia nos dice claramente, como bien Pito lo señaló, y la profecía está bien claro en el libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 7, Isaías capítulo 7 también. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y todos los títulos que son correspondientes al Mesías, como la profecía mismo así lo ha anunciado. De hecho, voy a leer textualmente la Biblia para no parafrasear lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Biblia, Isaías 9:7, porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6-7, perdón. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bien, Isaías capítulo 7, en el versículo 14, si no me equivoco, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y eso todos los cristianos lo creemos, amén, gloria a Dios, es palabra de Dios. Ahora, la profecía está hablando claramente acerca de lo que ocurre con esta virgen antes, ¿verdad? Antes de que ella diera luz. Por eso dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía no nos dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede durante o después del parto? Por eso es que deducir de este texto que ahí habla de una virginidad durante y después del parto solamente a conclusiones meramente, ¿verdad?, subjetivas, producto de un prejuicio dogmático que hay al respecto, pero no es nada que el texto bíblico diga por sí mismo. El texto bíblico nos dice de una virgen, sí, que va a dar a luz un hijo, sí, pero no nos dice que esta virgen seguirá siendo virgen después del parto. No menciona absolutamente nada de eso. De hecho, como el mismo capítulo citó Lucas capítulo 1, versículo 34-35, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso es verdad.
Efectivamente, el nacimiento o el engendramiento de Cristo, el engendramiento, mejor dicho, de Cristo, no se dio, ¿verdad?, por concepción conyugal o por unión conyugal entre el hombre y la mujer, sino que fue por obra y milagro del Espíritu Santo. Ciertamente la Biblia así lo dice. Mas, sin embargo, después de lo que tú has leído, mi estimado Pitul, cuando nosotros leemos en Lucas, capítulo 2, versículo 22, hablando de y hablando de, obviamente, del niño, bautización de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ajá, ¿qué dice? Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Por ende, si la Biblia misma está diciendo que este varón, que es Cristo, abrió la matriz, eso quiere decir que no existe ya ninguna virginidad ni durante ni después del parto, porque abrió matriz este varón. Y este varón que abrió matriz será llamado santo al Señor. Si ustedes no creen que este varón abrió la matriz, entonces ustedes no están reconociendo tampoco cuando dice que este Señor es llamado santo, y eso trae serios problemas. Y de hecho, esto no es algo que se inventó Lucas cuando escribió, no, esto lo dice claramente como lo dijo el mismo Lucas en la ley. Cuando uno lee Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 2, dice así, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y dice el versículo 12, dedicarás a Dios todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Dios. Entonces esto es claramente, no es algo que se había inventado Lucas, no, esto estaba muy más que claro en la ley de Moisés, ¿verdad? O en la ley, ¿verdad?, que escribe el libro de Éxodo. Entonces, mis estimados, creo yo que la Biblia es clara, ¿no? Entonces, si se quiere discutir lo que dice la Escritura, no sería nada fuerte. Hay que creer lo que dice la palabra de Dios. O sea, los animales son santos. Joel, Adelante, terminen. en la Vulgata latina dice Lucas 1:34. Pero María dijo al ángel, ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco ni conoceré jamás varón alguno. Así. No conozco ni conoceré jamás varón alguno. Me regalan 5 minutos. Adelante, 5 minutos. 5 minutos. Estas personitas traen como medias verdades, porque me parece que no saben ni leer. Si leemos la profecía de Isaías, dice que la Virgen dará a luz un hijo. ¿Lo puedes leer, hermanita Otilia? Por favor. Lucas, ¿qué? Perdón. Isaías 7:14. Isaías, perdón. Porque parece que entendemos el texto mal. Muchos entienden. Y la Virgen parirá y dejará de ser virgen. Muchos entienden ese concepto. Isaías 7:14 dice, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le ponen el nombre
de Emanuel, es decir, Dios con Dios con nosotros. Hasta ahí, gracias. Dice, y dará luz. La Virgen concebirá y dará. No dice concebirá nada más. Dice, concebirá y dará a luz único. ¿Quién? La Virgen. Aquí a este muchachito, su pastor, porque dice que no es pastor, pero su pastor o con los que se ha juntado le han enseñado tal mentira. Él no puede comprobar con Biblia cómo fue el nacimiento de Dios nuestro Señor. Se van a pura palabrería. Si él lo puede comprobar con Biblia, porque nosotros sí solo podemos comprobar cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a lo que él no puede comprobar. Pero si él lo puede comprobar con Biblia, no con palabras de él, sino con la palabra de Dios. Adelante. Esperamos su respuesta. Si no la tiene, pues puede decir no la tengo. Muy bien. No se lo han enseñado. Gracias. Comienzo. 3, 2, 1, va. Como todos lo pueden notar, mis estimados amigos, en ningún momento yo dije palabras mías, como aquí mi estimado amigo, él lo supone, ¿verdad? Claramente. Lo que yo hice fue citar la palabra de Dios, y fue lo único que hice en mi disertación. Cité Lucas, cité Mateo, cité lo que dice el libro del Éxodo. Pero parece que mi estimado amigo, como la palabra de Dios le está dando duro en lo que es el dogma, el cual a él le han enseñado y obviamente le han engañado con ese dogma, bueno, yo entiendo que la verdad duele, pero la verdad no peca. Entonces, claramente él dice, ¿verdad?, que yo dije que la Virgen concebirá, pero no solamente dice que concebirá, sino que también dice que dará luz un hijo. ¿Y quién en qué momento se ha negado ello? ¿Algún niegue eso? ¿Algún cristiano niegue eso? No. Claro que creemos que María concibió del Espíritu Santo y dio a luz un hijo, y ese hijo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces claramente yo no entiendo, ¿verdad?, a dónde se quiere llegar con tantas cosas. De verdad no tienen ni base ni sentido cuando no se hace un juicio conforme a lo que es verídico. Y eso yo lo lamento mucho. Ahora, él dice que yo no puedo comprobar cuando claramente le hablé con solamente la Biblia. Pero como él dice que nosotros no sabemos cómo es que Dios y ellos sí lo saben. Bueno, qué curioso. Pero vamos a ver si es verdad. Yo le leí a él el libro de Lucas, capítulo 2, le leí, y parece que no lo escuchó, pero se lo voy a volver a leer. Lucas, capítulo 2, versículo 23. Versículo del 21, vamos a leerlo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, repítelo, todo varón que abriere la matriz, otra vez, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Y esto dónde está? ¿En qué parte de la ley está escrito? En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2, y en el mismo capítulo 13 de Éxodo, en el versículo 12. Lo dice la Biblia, estoy leyendo Biblia. Si no le quieren creer a la Biblia, pues yo lo siento mucho, pero la Biblia lo dice. Ahora, claramente, si dice la Biblia que este varón, que es Cristo, abrió matriz, entonces adiós virginidad perpetua de María, adiós. Porque la Biblia dice pues claramente que este varón abrió matriz. Se toma y 8 minutos, pero, se toma 6 minutos, el católico se toma segundos o 2 minutos. Listo, dame bueno, 30 segundos. Termino con esto. Bueno, 30 segundos. Me avisas cuánto me hace el tiempo a ti. Sí, 30 segundos. Sí, 3, 2, 1 va. Entonces claramente dice que este varón abrió la matriz y será llamado santo al Señor. Si ustedes niegan
que este varón abrió la matriz, como está escrito en la ley, según Éxodo capítulo 13, versículo 2 y versículo 12, no están llamando santo al Señor, porque la Biblia dice, y todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2:23. Palabra de Dios. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que él dice. Ahora voy a ocupar el Evangelio de Santiago. Y dice así. José guardaba de María. 9:1. Y José, abandonando, y sus hermanitas salieron para juntarse los demás viudos, y todos congregados fueran a encontrar al gran sacerdote. Este tomó las varas de caña, a cual penetró en el templo, y el oro, y cuando hubo terminado sus plegarias, volvió, tomó las varas, salió y se las devolvió a sus dueños, repetitivos, y no notó en ella prodigio alguno. Y José tomó la última, y en aquel que una paloma salió de ella y volvió sobre la cabeza del viudo. Y el sacerdote dijo a José: tú eres el escogido por suerte para tomar bajo tu guardia la Virgen del Señor. Mas José se negaba a ello, diciendo: soy viejo y tengo hijos, al paso que ella es una niña, y no quisiera servir de irrección a los hijos de Israel. Y el gran sacerdote respondió a José: tema al Señor tu Dios, y recuerda lo que hizo con Dagón. Abrió y cólera, y como entregamiento de la tierra los sumió en sus extrañas, causa de su desobediencia. Tema José que ocurriera lo mismo en toda su casa. Y José llevó de temor y recibió a María bajo su guardia, diciendo: aquí que te recibo del templo del Señor, y que te deje en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones, y después volveré, cercando de ti. Entonces el Señor te protegerá el velo del templo. Y aquí que los sacerdotes se reunieron en consejo y dejaron hagamos un velo
para el templo del Señor. Y el gran sacerdote dijo: tráeme la joven sin mancilla de la casa de David. Y los servidores fueron buscarla y encontraron 7 jovencitas. Y las gran sacerdote se acordó de María, y que era la de la tribu de David, y de que permanecería sin mancilla ante Dios. Y los servidores participaron y trajeron e introdujeron a la joven en el templo del Señor. Y el gran sacerdote dijo: echa a suerte sobre cuál elegirás el oro, el éxito. 5 minutitos, Pete. Gracias. El animianto se ve, el lino fino. Gracias. Vuelvo a apagar mi micrófono. Sí, Pete, solamente dime qué texto bíblico leíste porque no lo ubiqué, no te escuché bien. ¿Qué es lo que estabas leyendo? ¿Qué libro? Estoy leyendo el Evangelio de Santiago. ¿Evangelio de Santiago? Sí. Ah, ¿Quieres que encienda la cámara y te lo enseñe? Bueno, voy a prender mi cámara. Tú me estás leyendo un libro no canónico, ¿verdad? No. Ahí está. Eso es lo que te estoy leyendo. Te lo estoy demostrando. El Evangelio de Santiago. Tú me estás leyendo el protoevangelio de Santiago. Correcto. Ahí está. Ya. Con razón no lo ubicaba. Ahí está, te lo estoy demostrando. Ahí está. No sé si lo alcanzas a ver. No, está bien, no lo pongo en duda, claro. Bueno, el protoevangelio, sí, está bien, gracias, Pete, gracias. De nada. Bueno, ok, me avisan. Me avisan, ¿eh? ¿Quién sigue? Se supone que yo, pero no sé. El que guste, nada más dígame, le pongo sus 5 minutos. Que hable Carlitos y Gabo. Hable Carlitos. Nomás me dan un minuto para leer. Dale. El versículo que me leyó el hermano acá, de San Lucas 23. ¿Qué Biblia estás leyendo tú? ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Cómo se llama el muchacho? Joel. ¿Qué Biblia estás leyendo? Estoy leyendo la Biblia textual 4ª edición. Ok. Ahora te voy a leer lo que dice la Vulgata. Según tú, a ver. lo que dice. Mira, te lo voy a leer desde el 21. Llegado el día 8º en que debía ser circuncidado el niño, le fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el ángel antes que fuese concebido. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que nazca el primogénito será consagrado al Señor. Por ninguna parte miro que diga que habrá matriz. Adelante. Ok, correcto. Pues que ellos se lo acomodan para que sí. Ahora, el texto griego sí dice abriere la matriz.
Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la Vulgata? Sucede que la Vulgata fue traducido nada más y nada menos que por Jerónimo, y sabemos, ¿verdad?, por el contexto de sus obras, que Jerónimo era un fiel creyente en la virginidad perpetua de María, y de hecho tuvo un debate con el vídeo sobre ese tema, ¿verdad? Y ustedes no. Sí, pero permíteme un ratito, Carlitos. Sí, pero entonces, ustedes no, hijo mío. Pero permíteme, Carlitos. Pero Okay. ustedes no. Pero me gustaría, entonces, debido ya sabemos a... la raíz de la Ok, debido a su influencia, claramente, pues, ¿verdad? Sabemos por la historia que, bueno, lamentablemente, pues, modificó muchos textos. Pero me gustaría, Héctor, así como has leído en la Vulgata, Lucas 2:23, que por favor me leyeras en la Vulgata, Éxodo capítulo 13, versículo 2. Éxodo 13:2. Sí. ¿Correcto? 13:2. Te voy a leer 13:2 y después tú de tu propia Biblia, el Salmos 22:10, porque vayas preparando. Por supuesto. 13:2 me dijiste. Sí. Conságrame todo primogénito que abre el vientre de su madre. Ay, ¿cómo dice? Todo primogénito. Ah, muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué más? Que abre el vientre de su madre. Entre los hijos de Israel. Entre los hijos de Israel. Muy tanto bien. De hombres como de animales. Porque míos son todos. Muy bien. Muy bien. Y el versículo 23 te dice, ¿verdad? Como está escrito en la ley. Yo te pregunto, Lucas 2:23, ¿qué pasaje de la ley estaba citando? ¿No estaba citando Éxodo 12:2? De Moisés. Sí. Ya, ok, de la ley del Señor de Moisés. Ahora yo te pregunto a ti. Ya te contesté. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Tú te pones a la talla de nuestro Señor Jesús? Abrimos así con una manera de hablar, pero no es, o sea, recuerda que ustedes lo toman literal. Deje que conteste, por eso, déjenlo que conteste porque tengo pocos minutos. Tú te pones a la talla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha dicho que yo me pongo a la talla de Jesucristo? Porque ahí está hablando de nosotros. Ahora yo quiero que me leas el versículo que te di. No puedes leer desde el 10. Desde el pero acaso 22, 10, desde el 1 para que le entiendas. Vamos a ver. 22:10, desde el 1. Ok, vamos a leerlo desde el 1. Salmo 22, ¿verdad? Te voy a ir interrumpiendo poco a poquito para que no nos va a escuchar. Pero no sé quién está haciendo bulla con su micrófono. Apaguen micrófonos, por favor, o yo los apago. Ubaldo. Ya se fue. Ok, voy a leer Salmos 22 a petición de mi estimado Héctor, claro que sí. Bueno, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando aquí? Bueno, aquí el que está escribiendo esto es David. Pero ¿quién es el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿David? David. ¿David es el que dice eso? Claro, esto me está citando el Salmo. Sigamos leyendo, a ver si es cierto. Vamos a ver si es David. Ojo con lo que acabas de decir. Tú dices que es David, vas a seguir leyendo, dale. Sí. Dale. Bueno, claro, gracias. Pero parece que tú tienes que entender cuáles son los paralelismos. Si tú me hablaras de paralelismos... Aguántate, te dije que me leyeras ese texto. Pero... Que es David, dale, sigue leyendo. Vamos a ver. Pero claro, el Salmo fue... Dale. Qué interesante. El Salmo no fue escrito por David. Fue escrito, pero ¿quién está hablando ahí?
Ah, muy bien. Si fue escrito por David, entonces él está hablando. Bien. Dale, okay, dale, vamos a ver si es cierto. Gracias. Me refutaste solo. Continuamos. Dale, vamos a ver quién se refuta. Pero tranquilo, ¿por qué está tan alterado? Dale, te estoy diciendo dale. Pero no se altere. Pero no te alteres, Héctor, tranquilo. Yo no estoy alterado, es mi No parece. Vamos a volver. ¿Lo puedes leer, por favor? Yo lo voy a leer, no te preocupes. Yo lo voy a leer, no te preocupes. Okay, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él. Aguántese ahí. Ya. ¿Quién sigue hablando ahí? Según tú. Sí, sigue hablando David acá. Ok. Ojo lo que acaban. Vuelve a leer y Vuelve a leer, Joel. Vuélvale a leer. Vuélvale a leer. Pero está hablando David. Vuélvale a leer. Por favor, concéntrese. No está hablando David. Vuelva a leer, señor. ¿Cuál vuelvo a leer? El que acabas de leer. Cuando dice todos mueven la cabeza o algo así. Ok, dice. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Cómo se mofaba la gente cuando estaba nuestro Señor en la cruz? ¿Qué decía la gente? Oh, está hablando con su padre. Pues si es hijo de Dios, pues que lo salve. Dale. Exacto. Y entonces, ok, ¿qué dice el texto? Todos mueven la cabeza, me hacen mofa. Ajá. Sigue. Ok. Sigue leyendo. Sí. Pero bueno, la verdad que este hombre... ¿Sí o no? Pues sigue leyendo. Claro, pero tranquilo, no te angusties. Versículo 8. Sí, pero tranquilo. Concéntrese en la lectura, Joel. Gracias. No, pero está bien, me parece... Es más, me gusta muchísimo leer este pasaje. Dice el versículo 8, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo... Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre. Dale. Ya, pero ¿qué quieres dar a entender tú con esto? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El que está hablando aquí, en este pasaje, el autor es David. ¿Quién está hablando, Joel? David. ¿Quién es el autor? ¿Pero quién? ¿Quién está hablando? Bueno, el Espíritu Santo inspirando a David. No, hombre, este man sí hay que explicarle. Isaías 56, 10, 11, ese es para usted, hermanito. Mejor dicho. ¿Nació David? ¿Cómo nació David? ¿De qué manera? Isaías 56, 10, 11. O sea, David nació como... Mira, en primer lugar, yo veo varias cosas. Número uno, que este pasaje ciertamente lo escribió David, pero parece que ustedes no comprenden pero tú que esto... Que lo escribió David, pero que David nació... Pero permíteme, tranquilo. Sin abrir matriz, David a ver, pero permíteme. No, abrió matriz. Sí. O sea, ok, permíteme. Ok, este pasaje lo escribió David. Eso ni siquiera la Iglesia Católica lo niega. Ahora, que estos pasajes, de hecho no todos los versículos, sino ciertos pasajes de ciertos versículos son referencias mesiánicas, eso sí, eso es otra cosa muy distinta. Pero parece que a ustedes hay que explicarles, ¿verdad?, que a pesar de que un autor del Antiguo Testamento lo escriba, ciertamente hay referencias
profecías mesiánicas. Pero que tiene que ver muy distinta. Con abrir. Ok, Tiene que ver entonces, con abrir ¿por qué? matriz. Bueno. Porque parece que abrir matriz. O sea, David bueno, abrió matriz. Pero es obvio que abrió matriz. No abrió matriz, porque es lo que dice que Dios lo sacó. Bueno. Dios lo sacó. No abrió matriz. Ok, ¿qué ustedes entienden cuando dice que tú eres el que me sacó del vientre? ¿Qué entienden por eso? Cosa que no abrió matriz. Eso entendemos, y a usted le falta entenderlo. Pero eso no significa ese pasaje, Dios mío. No significa, entonces tú no... A ver. Dios mío. Ay, Dios mío. En primer lugar, ¿a cuál Dios le habla? En primer lugar, cuando no dice soy que tu tú Dios, estás hablando conmigo. Ok, bueno, me dejan terminar, parece que no le gusta. Pero si no me digas Dios, porque no soy Dios. Pero es que yo no te estoy diciendo a ti Dios. Es que eso dice Dios mío, estoy hablando contigo. Ay, Dios mío. Ok. ¿Ves? Otra vez estás repitiendo lo mismo. Sí, pero déjame terminar, hombre. Pues sí, pero no me digas Dios mío, yo no acepto eso. Ok, listo, pero no te dije a ti, ¿eh? No te dije a ti. Pero pues me estás diciendo, estás hablando conmigo. Ajá, ok. O sea que ustedes quieren dar a entender que como el versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, entonces ustedes me están diciendo que no abrió matriz. Ok, si no abrió matriz, entonces ya tendríamos a dos vírgenes perpetuas. A María, porque yo sé que ustedes quieren hacer referencia a ello, y a la madre de David. Bueno, qué problema para ustedes, ¿verdad? Pero como eso no significa el texto bíblico, porque pero parece que usted no entendió. Porque parece, pero permítame, porque parece que ustedes no entienden el contexto lingüístico del hebraísmo, como ustedes parece que no lo entienden, por eso que entienden una cosa por otra. Deje su romanticada, Cuando el contexto lingüístico del hebraísmo hablía de sacar del vientre, simplemente se refería al nacimiento. Salir del vientre dentro del contexto lingüístico del judaísmo, del hebraísmo, era referencia a salir o al nacimiento. Pero sin dolor y sin nada, o sea, nacer como Jesús. Entonces, hay que entender el lenguaje del hebraísmo. El hebraísmo siempre ha usado lenguajes figurales y figuras. No. Entonces, por eso es que están como están, porque no entienden el contexto lingüístico del hebraísmo. Bueno, qué pena. ¿Por qué los ángeles mandaron a los pastores a ver a María y José cuando nació el niño? Justamente para dar testimonio de que había nacido el Mesías. Pero si la ley prohíbe que se le acerque a una mujer recién parida. Pero ¿y si Dios mismo lo está mandando? ¿Y por qué el mismo Herodes interesante, ¿no? quería ir a adorarlo? Porque De hecho, tu pregunta, Francisco, me suena muy parecido, como por ejemplo cuando Dios le dice a Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, toma esto, come y mata. Y Pedro le objeta y le dice, Señor, pero ¿cómo voy a comer de esto si me es impuro? Y el Señor le dice, oye, pero déjeme hablar, hombre. No, pues ya cállate, apaga el micrófono. Ok, bueno, entonces tú, Francisco, tu objeción es muy similar a la objeción de Pedro. Bueno, pero como la Biblia nos da luz al respecto, entonces yo creo que ustedes están en serios problemas con tal de defender un dogma que no se puede sostener por las Escrituras. Curioso. Curioso que él dice que no se puede sostener con la Escritura, porque la misma Escritura dice que jamás conocerá varón alguno. ¿Cómo te quedó el ojo? Eso no dice la Escritura. Oh, ¿no lo dice? Bueno, vamos a ver lo que lo dice Lucas. A ver, permíteme. Eso bueno. fue, permíteme, pero... Tranquilo, bueno, pero eso... Voy a volver a poner la cámara.
para que ustedes vean, público y hermanos en general. ¿Qué es lo que dice ahí? Lucas 1:34. Dice, pero María dijo al ángel, ¿cómo el ángel, signo de admiración, pregunta, ¿cómo ha de ser eso? Pues yo no conoceré ni conoceré jamás varón alguno. Pregunta. ¿Qué quiere decir que no va a conocer varón alguno? ¿Que será virgen para siempre? Ahí no dice que va a tener relaciones con José. Y si vemos la cita bíblica que él dice, que él está hablando, como lo pueden ver, hermanos y hermanas, ahí está la cita bíblica, Lucas 1:34. Ahora vamos a Mateo. A Mateo. Ya no quiso entender. Versículo 25. Versículo 25. No han explicado nada. Vamos a ver lo que nos dice Lucas. Lucas. A ver, ¿pero me permites dar mi opinión o no me permite? Dice. Y habría conocido o tocado, dio a luz a su hijo. Pero permíteme. Déjame terminar de leer la cita bíblica, por favor, y después, por favor. Dijo así, Mateo 1:25. Y sin haber conocido o tocado, dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Adelante, ahora puedes hablar. Voy a volver a apagar la cámara para escucharte. ¿Qué texto de la Vulgata me has leído, por favor? Te leí Lucas 1:34 y te leí Lucas 1:25, pero Mateo 1:25. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a ver, porque tú me has leído la obra de Jerónimo, claro, y obviamente Jerónimo, influenciado por el ascetismo, él llegó a creer en la virginidad perpetua de María, influenciado por el ascetismo, y él tradujo de esa manera al latín, de esa manera como tú lo estás leyendo, ¿verdad? Sí, eso es una verdad, debido a la creencia de Jerónimo, producto del ascetismo. La pregunta es, ¿eso será lo que dice el texto griego original? ¿Eso dirá el texto griego original en que fue escrito la palabra de Dios en el texto griego koiné? Vamos a ver si eso dice el griego koiné. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas capítulo 1, ¿ya? Versículo, si no me equivoco, leíste, a ver, vamos a ver. El versículo 32, si es que no me equivoco, dice María, ¿verdad? Lucas 1:32, ¿me leíste o 34, verdad? No me acuerdo bien. Muy bien. Te leí Lucas 1:34. Listo. Bien, vamos a ver qué nos dice el texto griego. El texto griego nos dice, dijo, pero María hacia el mensajero, ¿cómo será esto ya que varón no estoy conociendo? Ah, qué curioso que no diga, ya que varón no estoy conociendo ni conoceré jamás. El texto griego, el original, dice, ¿cómo será esto ya que varón no estoy conociendo? Entonces, claramente, aquí se descubre la gran añadidura que Jerónimo le hizo a la Vulgata, a su traducción latina de la Vulgata, debido a su influencia por el ascetismo. Pero como tenemos, gracias a Dios, los textos griegos originales, el texto griego no dice semejante cosa. De hecho, acá vamos a leer, acá vamos a demostrarlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aquí. Vamos a tomarle captura, ya, a Lucas capítulo 1, versículo 34. Vamos a tomarle captura y lo vamos a enviar para que luego nos digan que estamos diciendo mentiritas. A ver, vamos a...
Muy bien. Ah, bueno, no me permite enviar. Bueno, voy a copiar entonces la dirección y ustedes mismos van a poder comprobar. Una preguntita, Joel. Dime. ¿Ustedes de los que creen que María tuvo más hijos? Pero por supuesto, la Biblia lo dice. Ah, no, con eso ya me dijo todo. Pero la Biblia lo dice. No más preguntas. Con eso ya me dijo que usted de Biblia no entiende nada, por eso lo vuelvo a mandar de locutor. Sí, claro, yo lo sé. Y de hecho yo me conozco bien en las tonterías que a usted le ha enseñado Luis Toro, dice que poniéndole una madre distinta a cada hijo, ¿verdad?, de María, cuando la Biblia claramente en todo el contexto de los evangelios siempre nos demuestra que hay discípulos con el mismo nombre, y eso no había ningún problema porque en el judaísmo era común que muchas personas tuvieran el mismo nombre. Por ejemplo, en la cruz del Calvario se menciona como 3 Marías. La Biblia nos habla incluso de 4 Jacobos, de 2 Simóns, hasta de 3 Josés, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en la Biblia nos dice en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que incluso el hijo podría llevar el mismo nombre del padre. Pero entonces, debido al gran desconocimiento que yo veo del contexto del judaísmo, es que ustedes sacan conclusiones apresuradas por no conocer el judaísmo. Usted es tan inteligente, Joel, que hasta el propio Jesucristo refuta. Hasta el propio Jesucristo. Bueno, pero como yo no muy inteligente. Bueno, sí, pero como yo no refuto a Jesucristo, sino que lo refuto a ustedes con la Biblia, bueno, bienvenidos. Señor, ¿cómo me va a decir que no refuta a Jesucristo? Bueno, obviamente que no lo refuta, pero pretende. No, ni pretendo. Cuando dice, ni pretendo hacerlo. Mi cuerpo es verdadera comida, usted le dice, no, ¿cómo que eso es un símbolo? Eso es tratar de refutar a Jesucristo. Obviamente que no lo puede refutar. Me queda claro, pero pretende, trata. Trata, ¿no? Bueno, debido a que ya veo... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, nada más tengo una preguntita por ahí. Hace poco escuché que usted les trataba de corregir aquí a los hermanos en cuanto a lo que es el entorno lingüístico, pero usted mencionó contexto lingüístico. Contexto lingüístico y entorno lingüístico creo que no es lo mismo, ¿verdad? Interesante. Porque usted estaba tratando de ubicarlos en el tiempo y en el hebraísmo, ¿no? Entonces yo creo que no era la palabra adecuada. Otra cosa que me fijé es que usted les está hablando de ascetismo. Ándale. Vamos a ver. Cuando hablamos de ascetismo, vamos a suponer, yo trato de dedicar mi vida a Dios, a una forma moral de vida. ¿Es algo malo eso? Porque usted lo relacionó como que es algo malo el ascetismo en cuanto a Jerónimo. No, yo no lo influencié. Fue lo que usted dijo, fue influenciado por el ascetismo. Entonces, ¿es algo malo? Eso era malo. Pero ¿en qué momento dije que eso sí lo comentó. No, yo dije cuando que era algo malo. Cuando usted menciona que alguien fue influenciado, ¿qué significa? A ver, o sea que si yo digo que alguien fue influenciado por los cristianos, ¿estoy diciendo que los cristianos son malos? Sí, pero usted es su referencia para decir que fue una mala traducción la que le había hecho. ¿Sí me comprendo? Claro. Ahora, en primer lugar, yo no estoy diciendo que el ascetismo sea malo, bueno, dependiendo en qué contexto se refiere. Fue su contexto de usted, a menos que haya entendido algo más. Bueno, claramente no me ha comprendido entonces, pero me permite explicar entonces. Entonces, ¿cómo lo podría explicar de una mejor manera usted para evitar el error en que los que ponemos equivoquemos? Okay, cuando yo digo que influenciado por el ascetismo, cuando yo digo que fue influenciado por el ascetismo, no estoy diciendo en sí que el ascetismo sea malo. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque, claro, una persona en el contexto de su expresión, pero ¿me permite continuar? Claro. Gracias. Cuando yo dije influenciado por el ascetismo, no estoy diciendo en sí mismo que el ascetismo sea malo.
Lo que yo estoy diciendo es que, influenciado por el ascetismo, Jerónimo llegó a creer que incluso María tuvo que ser una persona virgen toda su vida, ¿verdad? Porque si no, de otra manera no podría agradar al Señor dándole atención a los placeres carnales. Que eso es lo que sostiene el ascetismo. Entonces, debido a su creencia, él añadió en su texto, claramente en su traducción latina, en la Vulgata, no conozco varón ni conoceré jamás, pero eso no dice el texto griego. Cuando uno va al texto griego, dice solamente no conozco varón. Permítame, mi pregunta no es esa, Joel. Es su aseveración que usted hace, ¿es basada en qué? Basada en las evidencias. ¿Cómo cuáles? Como las que el mismo Jerónimo escribió en su Vulgata y como el mismo texto griego desmiente esa traducción. Sí, pero ¿qué tiene que ver el ascetismo con lo que hay escrito? Yo comprendo que usted quiera utilizar la palabra ascetismo, pero en lo que no comprendo es como que yo le dijera, mire, como usted es una zeta, usted es una persona muy remarcable y yo podría considerar que es una persona a la cual yo puedo respetar mucho por tener ese tipo de vida, ¿no? ¿Qué me diría usted al respecto? ¿Cómo? Repítelo, por favor. Si usted llevara una vida de esa manera, ascética, en el ascetismo, ¿yo tendría que criticarlo a usted por eso? No. No, más bien lo podría poner en un punto de que está haciendo algo muy bueno. Por ejemplo, si en el sentido que usted esperara, por ejemplo, ¿qué le diré? Va a estar en un tiempo, por ejemplo, en esa situación ascética, por un año, por así decirlo. ¿Por qué razón? No sería nada malo. ¿Se vería usted afectado por eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se vio afectado? Esa es mi pregunta, Jerónimo. Porque usted lo trajo, yo no lo traje. No, ¿cómo que se vio afectado Jerónimo? No entiendo qué es esa referencia. Bueno, creo que falta un poquito precisar bien a qué se refiere, porque parece que no, yo creo que debería de volver a su propuesta que hizo en cuanto a eso, debería de volver a replantearla, ¿no? Para poner una prueba un poco más diferente, ¿no? En el caso de usted se fue después al griego, ¿no? No hay ningún problema. Pero el utilizar un concepto para tachar otro, yo creo que no, como que no encaja, ¿no? Mi opinión, ¿no? Nada más me metí sin quererme meter en controversia, pero se me hizo un poco compleja la aseveración. Como que yo diga, todos los que están aquí son unos mentirosos. ¿Qué me hace a mí decir que todos los que están aquí son unos mentirosos? A ver, ¿cómo lo puedo probar? ¿Entiende? Sí, a ver, en primer lugar. Porque usted se está refiriendo, hace ya ratito se está refiriendo, ustedes, cuando usted estaba teniendo un diálogo con Héctor. Entonces, es muy interesante cuando nosotros dialogamos con alguien, así como lo estoy yo haciendo directamente con usted, refiriéndome a usted. Pero cuando generalizamos, caemos en un problema un poco complicado, ¿no? Claro, en esa parte tienes razón. Y si yo dije a ustedes, bueno, les pido disculpas. Pero cuando creo yo hablar... Yo por eso me metí, pero si quiere continúe y dele. Gracias. Bueno, en esa parte tienes razón. No se debe generalizar, pero creo, y si es que me equivoco, también me corrijo, ¿verdad? Pero creo que cuando uso la palabra ustedes, me refiero a la doctrina que ustedes creen. Porque eso es obvio que todos ustedes creen en la virginidad perpetua de María, ¿verdad? De hecho... entonces hay que hacer referencia a lo que la persona cree, no a lo que usted cree que la persona cree. Usted podría decir, la doctrina católica enseña esto. Sí. Como yo podría decir, la doctrina protestante, no sé qué denominación es usted, ya. O podría yo generalizar, bueno, dentro de los protestantes o dentro del protestantismo se cree esto y esto y esto. Pero yo no puedo decir, dentro de todos ustedes se cree esto, porque se sabe que dentro de una y otra rama de lo que es el protestantismo se creen cosas diferentes. O sea que dentro del catolicismo... En el tema de María. O sea que dentro del catolicismo... No, yo estoy hablando del protestantismo.
Yo no estoy hablando del catolicismo. Listo. Dentro del cristianismo, sí, la virginidad perpetua de María es un tema plausible. Dentro del catolicismo romano no, pero dentro del cristianismo sí. Es un tema plausible. Plausible. Sí. ¿Qué es plausible, segundo? No sé, explíqueme usted. ¿En qué contexto lo está tomando? Bueno, plausible significa que está permitida la divergencia. Bueno. Aunque sea un tema doctrinal que hace que entre una denominación y en otra se tengan diferentes puntos. En los puntos cardinales, todas las denominaciones cristianas están de acuerdo. En lo que hay divergencia, aunque no tengamos 4 puntos cardinales y nos disparemos por diferentes lugares, quiere decir que estamos en la misma doctrina. Pero ¿me permites terminar? Y bueno, tú me pides muchísimo que uno deje hablar. No sé si fuiste tú, pero cuando yo hablo no me dejas hablar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ok. Entonces, No, al contrario, mire, le voy a decir algo, mire. Usted sabe que ese tipo de manejo no funciona contigo. Usted habla, yo le interrumpo, permítame, usted no me está dejando hablar en este momento, ¿se da cuenta? Bueno, para que sepa. Entonces, mire, ya hemos tenido charlas con usted. Sí. Hable usted, lo dejo. Gracias. Entonces, dentro de lo que es las denominaciones cristianas evangélicas, estamos de acuerdo en todas las doctrinas cardinales. De hecho, te menciono algunas. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad del Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la redención por su sangre, ¿qué más? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Creemos en la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por obras para que nadie se gloríe. Creemos también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y creemos en los cielos nuevos y tierra nueva y la eternidad, como me explica la Escritura, en una condenación eterna para los condenados, ¿verdad? Esas son las doctrinas cardinales del cristianismo, en lo cual absolutamente todos los cristianos evangélicos estamos de acuerdo. Las divergencias o diferencias que hay entre las denominaciones cristianas evangélicas son en doctrinas secundarias. Por ejemplo, si es que el milenio es literal o si es que no es literal, sino que es un milenio simbólico, lo que se conoce como amilenarismo, entre la pérdida o la seguridad de la salvación. Todos creemos que somos salvos, solo que hay algunos que creen que la salvación se pierde, otros piensan que no se pierde. En ese punto hay somos salvos por la gracia de Dios. Otro punto plausible en el cristianismo evangélico es en cuanto también a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que es antes, otros creen que es durante y otros creen que es después de la gran tribulación. Y así que podría seguir citando muchas doctrinas que son donde la divergencia es plausible. Ahora, claramente, si hay un movimiento que se hace llamar evangélico, pero no cree en la Trinidad, no cree en la deidad de Cristo, no cree en el nacimiento virginal de Cristo, o no cree en la resurrección de Cristo, o no cree en su segunda venida, o no cree en el arrebatamiento de la iglesia, simplemente por más que a sí mismo se haga llamar evangélico, no lo es. Es como, te pongo un ejemplo, supongamos que mañana viene un católico romano y me dice que él no cree en el purgatorio, no cree en la Inmaculada Concepción, no cree en la Asunción de María, no cree tampoco ni en la transubstanciación. Por más que a sí mismo se haga llamar católico, ¿tú dirías que lo es? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no creen en las doctrinas pilares del catolicismo. De la misma manera sucede en las denominaciones cristianas evangélicas. Cuando una persona no cree en una doctrina cardinal o primaria, no es evangélico. Por más que se haga llamar a sí mismo evangélico. Bueno. Cuando usted me diga, hablo. ¿Quedó claro? Claro, adelante. No, cuando usted me diga, puedo hablar.
Como él dijo, ya vino a poner leyes aquí, él habla como por 10 minutos. Sí, no, claro, claro. Sí, Joel, él. Por eso le digo, ay, mire Joel. cuánto católico y lo dejamos hablar libremente. A su no, y está muy bien, es la forma correcta de hacerlo, claro. Porque él es minoría, hay que dejarlo hablar. Ahora sí. Ahora, así como él explica lo que, así como él explica lo que son las doctrinas, es muy importante lo que usted dice, ¿no? Acerca de lo que es la doctrina, ¿verdad? Pero usted se fue a todo lo que son los puntos cardinales de la doctrina. Cuando estábamos hablando de un tema, yo simplemente le hice la referencia en cuanto a lo que dice, lo que usted leía, lo que se leía en cuanto a lo que Jerónimo decía, y al ascetismo. Yo no me extendía más. Simplemente le pedía que hiciera una corrección en cuanto a dos cosas. Si los que estamos aquí no comprendemos lo que es el ascetismo, ver la relación que hace que el ascetismo pueda hacer que Jerónimo cometa un error de escritura desde su punto de vista. Si usted lo formuló mal, sería interesante que lo reformulara de nuevo para que todos los que estamos aquí comprendiéramos que el ascetismo no tiene que ver algo en cuanto a lo que la persona pudo haber escrito en un texto, ¿no? A menos de que así lo sea y usted lo pueda comprobar. La segunda parte es la generalización, ¿no? Se me hace a mí muy irrisoria y muy denigrante cuando nosotros comenzamos a hablar de esa manera. Es nada más. Adelante, el que sigue. Ok. Solamente para aclarar, cuando yo dije a ustedes, en ningún momento creo yo haberme dirigido a ustedes de manera despectiva o haberles insultado, ¿no? Como para que se diga que le parece a usted inmigrante o algo así, dio a entender, ¿verdad? De hecho, si yo hubiera dicho la palabra a ustedes en plural y los hubiera insultado, ofendido, o los hubiera lanzado alguna serie de ad hominem, bueno, ahí sí tu objeción o tu planteamiento tendría sentido. Sin embargo, como no ese es el caso, creo que no hay sentido para tal cosa. Ahora, ahora, con respecto al ascetismo, ¿qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo creía prácticamente, ¿verdad?, que los placeres materiales, ¿verdad?, como por ejemplo tener relaciones sexuales, todas esas cosas, era, ¿cómo se llama?, ¿verdad?, placeres carnales, placeres, ¿verdad?, de índole netamente carnal. Entonces, el ascetismo enseñaba, ¿verdad?, que se debe purificar el espíritu por medio de la negación de justamente de estos placeres materiales, a lo que ellos llamarían, pues, como la abstinencia. De hecho, Jerónimo fue influenciado por esta idea del ascetismo. Entonces, influenciado por esa idea, él no podía concebir que María haya tenido relaciones sexuales con José, porque para él eso sería darle lugar a los placeres carnales y materiales. Entonces, como él no creía en semejante cosa, por eso es que él llegó a creer en lo que es la virginidad perpetua de María, debido a su influencia por el ascetismo, nuevamente. Entonces, es por eso que en su traducción latina existe esta añadidura, pero claramente se puede corroborar en el texto griego que tal añadidura no tiene base ni sentido, porque el texto griego no traduce como lo traduce Jerónimo, sino que traduce ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Jerónimo le añade y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco ni conoceré varón. Esa es una añadidura del texto de la traducción de la Vulgata. No ¿Le puedo pedir un favor cuando, bueno, no estoy sentado aquí afuera donde no tengo ni computadora ni nada, pero sí sería interesante que me pudiera compartir dónde podría yo ver el comentario que habla del ascetismo y de lo que el ascetismo modificó de alguna manera el pensamiento al momento de hacer la escritura o la traducción de Jerónimo, para yo pues verificarlo, ¿no? Para que no simplemente sea un comentario entre usted y yo. Sería interesante para que continúen ustedes, ¿no? Si me lo envía. Sí, pero y otro punto importante sería, como usted recomienda, y usted dice, ¿verdad?, que estaba en griego, está interesante analizarlo también desde ese punto de vista. Yo no lo puedo analizar en este momento, pero sí se me hace interesante. Si usted me lo puede enviar, ahí usted me imagino que tiene mi nombre por ahí, me lo envía, para que continúen ustedes con el tema. ¿Le parece? Claro, de hecho aquí lo voy a volver a enviar para que tú mismo puedas ver en el grupo. Aquí está el texto griego.
Ahí está. No el texto griego, la conducta que hizo cambiar a Jerónimo, eso me interesa saberlo. Porque cuando nosotros podemos cambiar basados en una situación determinada, eso es importante ver de qué manera lo podemos corroborar, ¿no? Porque de esa manera podemos ver si esta persona estaba bien o no estaba bien en cuanto a sus criterios, ¿no? Bueno, nada más, no te cuesta nada, mi estimado segundo, ir a un libro de historia y leer sobre la biografía de Jerónimo. ¿Me podrías recomendar alguno? Claro. ¿Que hable de eso? Claro, por ejemplo, te puedes leer la patrología del erudito católico romano Cuasten. Léelo. Ok. Y me va a decir que Jerónimo tenía ese problema, ¿verdad? Ese problema. Bueno, si tú le llamas al ascetismo un problema, bueno, para ti lo resuelves. Creo que ese fue lo que usted trató de decir, no yo. No. Bueno, es que si tú deduces algo que yo no he dicho, bueno, ese es tu problema. Bueno, hagamos una cosa. Entonces, yo lo dije o usted lo dijo. Yo dije que el ascetismo era un problema, eso dije yo. No, explíquelo en qué forma lo dijo. No lo dijo con esas palabras, pero... no. A ver... Cuando yo digo decirlo que el ascetismo consideraba ya, por ejemplo, las relaciones sexuales, el ascetismo lo consideraba como un dar lugar a los placeres carnales o un deleite carnal. Entonces el ascetismo invitaba a las personas a la abstinencia sexual. Entonces Jerónimo, como llegó a ser influenciado por el ascetismo, y el ascetismo me refiero a una idea filosófica, es una idea filosófica, el ascetismo, entonces él no pudo concebir, desde su perspectiva, de que María haya tenido relaciones sexuales con José, porque para él, debido a la idea filosófica del ascetismo, eso sería admitir que María le dio lugar al deleite carnal. Entonces, como él consideró que eso no pudo suceder con María, él llegó a creer en ello, tanto sí que eso se vio reflejado en su traducción latina conocida como la Vulgata. Interesante. Ok. Entonces, ¿algo más que quieran saber? Creo que no me queda claro, pero lo tomaré de palabra suya. Ok, bueno, está bien. Chistoso, el hombre tan chistoso. Ok, ya vuelvo, ya vuelvo. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, gracias. O sea, cada inventos, ¿no? Cada inventos. Según... Sí, claro. Bueno, hermanos y hermanas, que si ustedes, como pueden ver, lo que hacen los protestantes cuando se ven derrotados, no hayan que inventar y se van. O sea, ustedes son testigos que Obed Muñe no pudo demostrar que María no es virgen. No lo pudo hacer. Y bueno, que pasen una feliz tarde, que Dios me los cuide, me los guarde. Gracias a las 7 personas que estuvieron en línea y todos los hermanos y hermanas que estuvieron comentando en el chat. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz tarde, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo debate que le traigamos de línea. Chao, chao. Se cuidan, hermanitos. Que Dios me los guarde y me los proteja. Chao, chao.